Muy buenas a todos, lectores y lectoras. Espero que hayáis pasado un bonito verano. Deciros que este mensaje está hecho desde postproducción y lo voy a poner en cada en 5 de los siguientes vídeos que van a aparecer. Y es más porque acabamos de grabar el último podcast en el cual hemos hecho una introducción general, hemos desarrollado 5 personajes, sus historias y su contexto, y posteriormente hemos hecho un ranking. Y hemos decidido que, por facilidad, si alguien no quiere escuchar una de las historias, si uno le apetece más uno y no escuchar los demás, al menos que todo el mundo tenga en cada vídeo pues la introducción general y el ranking final. Por lo tanto, uno, si escucha los 5 vídeos, va a escuchar la misma introducción y el mismo final. Para evitaros líos y problemas y escuchar otra vez lo mismo, pues lo que voy a poner en la descripción de cada vídeo, tanto en Spotify como en YouTube, es el minutaje, los minutos en los que se describe la historia de los personajes para ir directamente al grano después de escuchar ya la primera historia o la segunda o la tercera. Y así evitar pues líos de decir, uy, pues está repitiendo. Pero no. Para eso he hecho este mensaje. Y nada, espero que disfrutéis de este podcast y de los siguientes. Hola lectores y lectoras. Bienvenidos una vez más a este podcast ¿Mágico? cartívoro. ¿Cartívoro? Eso lo- va a haber que buscar esa palabra, Es lo que se me ha ocurrido así. Don Alberto, madre mía. Bueno, somos Dan y... Alberto, ¿Y qué traemos hoy? pues vamos a jugar un poco a cartas, ¿no? ¿A cartas? ¿No? ¿Tendríamos que hacer otro tipo de historia hoy? Algo como un webbook. Oh, Dios mío, ese término yo no lo conocía. Bueno, Descríbemelo, ¿qué existe- significa? Existe el término de webcomic, ¿no? Pues el término webbook pues vendría a ser un libro o algo parecido a un libro, una historia que tenemos en internet, ¿no? Y En una página oficial. mi pregunta es, ¿te ha gustado leer a través del ordenador? No. Oh, Pero ya lo trataremos más adelante. Bueno, somos Dani y Alberto, ya lo hemos dicho, y bienvenidos a... sáltate el prólogo. ¿Estás preparado, Dani? Estoy preparado. Pues vamos allá, ¿no? Vamos a adentrarnos Pero- en el mundo de... Magic the Gathering. Oh, mi inglés. Pues nada, vamos a tratar un juego de cartas que tiene una historia bastante entretenida. Tiene un lore muy extenso y muy, muy rico, ¿verdad? Que encontramos en la página oficial del Sí, juego de cartas. nos la ofrece la propia página. Es un mundo bastante... Bueno, ya hablaremos de eso. Vamos al lío. Vamos al lío. ¿Preparados? Libros. ¡Ya! Bueno, como comentábamos, este mundo de Magic, ¿dónde aparece? ¿Qué es? Bueno, Magic empieza como un juego de cartas, ¿verdad? Básicamente. Un juego de cartas de los más conocidos, o el más, casi diríamos, de un uno contra uno, básicamente, de toda la vida. Aparece sobre los años 80, si no voy mal. Ujú. Por lo tanto, ya tiene sus casi 50 años. Ya tiene bastante tiempo. Y las cartas en sí, los personajes de las cartas, sean monstruos, sean humanos, sean otras razas, tienen sus propias historias. Exactamente. Pensaríamos que estas historias son actuales, pero es que ya hay libros de los años 90 sobre historias de ese mismo mundo que se empezaron a crear, ¿no? Ujú. Y digamos que... No obstante, lo que hemos traído nosotros es más actual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digamos que hay libros físicos de las historias que se cuentan en estas narrativas en las que intentan eso, crear un poco las cartas de los personajes que luego salen en las historias, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hace 10 años, más o menos, ¿no? Se les viene la idea a Magic the Gathering crear ya un set de personajes con una historia bien establecida, no eso de que... Digamos que Magic engloba diferentes escritores, muchos de ellos, entre ellos Brandon Sanderson,
está metido por ahí. Ah, sí, eso no lo sabía. No nos ha tocado a nosotros leer a Brandon, ¿eh? No, menos mal. Y eso, lo que ocurre es que se ponen de acuerdo un set de escritores, bueno, un set de escritores, ¿no? Es un conjunto de escritores como que Magic los recluta, ¿no? Para contar una misma historia. Yo te iba a decir, si de algo vamos a hacer la sección corta, es de los autores que nos han tocado, o al menos por mi parte, yo no he encontrado prácticamente ningún tipo de información. Yo directamente no los he buscado. Mencionaremos sus nombres, por decir, pero yo diría, ya os podemos adelantar, que básicamente son escritores que tienen en plantilla, seguramente, Magic, porque, por lo que he podido ver, no han publicado ningún otro libro. Al menos los que traemos nosotros hoy, ¿eh? Traemos 5 historias con 5 autores diferentes. 5 historias que intentan explicar los personajes, ¿no? Los orígenes, ¿no? El origen de cada personaje que luego ya se encaminan dentro de esa historia. Y posteriormente, ya si esto os gusta, pues vamos a tirar. Ya seguiremos con las historias. Esto vendría a ser un poquito, ¿no? Por lo que me has comentado. A ver, aquí, que quede claro, por favor, el experto es Alberto, ¿vale? Alberto me propuso de leer sobre esto. Y yo no conocía ni siquiera que Magic tenía sus propias historias escritas, ¿no? Aquí en el webbook, como he mencionado antes. Y por lo que me ha comentado Alberto, esto vendría a ser un poquito los Vengadores de Marvel, ¿no? Tenemos las diferentes historias y luego se irán juntando, ¿no? Exactamente. Tienes diferentes personajes, esos personajes se irán juntando, se irán separando. Al final concluyen en una historia común que Magic decidió trasladarla a un libro físico. Después del éxito que tuvo esta historia, la llaman la historia de la lucha por la chispa. Ya hablaremos de lo que es una chispa o de lo que es un plano, un planeswalker. Vale. Pero hay que decir que, pues, después de todo eso, diríamos que esos son los 5 Vengadores. Hay 5 personajes principales, habrá más, luego se van a introducir muchos más. Pero bueno, hoy venimos a destacar esos 5 que son los principales. Y posteriormente ya eso, en la historia coinciden hasta un punto. Luego ya es verdad que yo dejé de leer la historia como tal después del libro. A mí me decepcionó un poco lo que es la historia del libro en sí, así como el hype. Vamos a ver. O sea, el Vengadores Infinity War te decepcionó. No. De Magic. Ah, de Magic sí. De Magic. De Magic sí. Sí, digamos que Magic trata, en este caso, esta historia. Digamos que las anteriores sí que ocurren, digamos que en zonas concretas, con que son autores concretos, les gusta describir sobre paisajes y zonas concretas, como era Kamigawa, que estaba ambientada en el Japón feudal. O si te vas un poco a Ravnica, que es un poco la sociedad evolucionada con tecnología, pero con mucho suburbio ahí metido. Está hablando de diferentes lugares, Alberto, y de diferentes libros. Y de diferentes libros. Pero aquí coinciden las historias en personajes de diferentes planos. Ahora iremos a eso. Antes de que comentes el tema de los planos, me gustaría comentar un poquito la estructura de este podcast. Sí. ¿Vale? Porque va a ser un poquito diferente. Al menos, seguramente ahora estaréis escuchando una de 2 versiones, ¿de acuerdo? Una versión completa, donde estarán las 5 historias que hemos mencionado, o una versión que tendrá esta misma introducción, pero cual solo contará con una de las historias, ¿verdad? Para hacerlo más asequible para todo el mundo, por si alguien quiere centrarse solamente en uno de los personajes, ¿verdad? Vale, entonces tendrá esta introducción como general y también el contexto, ¿no? Sí. Porque el contexto vendría a ser el mismo para todos. Que nos lo va a comentar Alberto, porque es el experto en este tema de los planos, los planeswalkers y no sé qué. Experto porque lo he leído antes que Dani. Básicamente, bueno, yo solo me he leído las historias de origen, ¿verdad? Entonces, cuéntanos contexto del mundo de Magic, ¿no? Vale, digamos que no estaba claro al principio. Entiendo de que Magic, como he dicho, eran autores independientes, escribían y ponían bajo el título de Magic la historia. Pero después del éxito que ganó la franquicia con las cartas y poco a poco se ganó un público cada vez más joven, decidieron pues empezar con estas historias que les llaman la lucha por la chispa. Aparecieron en las cartas un set de personajes que se llamaban Planeswalkers, que si los traducimos son caminantes de planos, y se introdujo lo que era un plano, que intentaba, un plano básicamente es un plano dimensional donde
Es una galaxia. Sí, básicamente son galaxias. Son mundos. diferentes galaxias, ¿no? Que están en diferentes universos, podríamos decirlo. Y así hacen un poco la trampa de... Uy, pues con que este autor ha hablado de un libro ambientado en Japón feudal y otro ambientado en neofuturista y tal, pues es la manera más clara de... Están en universos separados. De combinar estos universos y ponerles nombres a los personajes que pueden atravesarlos, que son los Planeswalkers. Claro, cuando aparecen en el set de cartas ya creo que Magic tenía bien establecida la historia que querían, ¿no? Y la llamarán la lucha por la chispa. La chispa básicamente es la magia que tiene cada Planeswalker para poder atravesar esos universos, ¿no? A voluntad. De acuerdo. El contexto es, hay un malo malote. Hay un malo. Hay un malo Yo no me he enterado de ese malo, con las historias de origen. Ah, ¿no? Pues ha aparecido en una de estas Parecido, historias. es el dragón este chungo. Nicol Bolas, que... Nicol Vaya nombre. Nicol Bolas. Sí, es un nombre curioso, la verdad. Y diréis, esto sale en español. No. Es que Nicol Bolas está en americano y en cualquier idioma. Sí. Es el nombre que eligieron. Bueno. Es un dragón, ¿eh? Sí, es un dragón de sus 30 metros, tal. Básicamente ya le ponemos nombre al malo, Nicol Bolas. Este señor... Este es Thanos. Básicamente. Pero es un Thanos malo. Así como Bueno, es que Thanos de los cómics es diferente al Thanos de la Sí, el Thanos de los cómics es diferente, ¿no? Pero bueno, el Thanos de la película, para quien pueda entendernos, ¿no? Y hacer sus semejanzas, ¿no? Vendría a ser el que junta a todos los héroes para luchar contra un mal común. Digamos que este individuo tiene una historia, tiene un nacimiento, está escrito en la webgrafía cómo nació este individuo. Nació con otro hermano gemelo, que ya... historias posterior a lo que vamos a comentar en este podcast se explica. Vale. Porque tenemos que decir que tenemos historias de cada año, pero las historias que vamos a comentar nosotros son del 2015, ¿verdad? Sí. Bien. Y eso, el contexto es básicamente este señor... Nace también como un ser los dos dragones gemelos son muy poderosos. Por X motivos quiere más poder. Decide juntar todos los planos que estaban separados. Y se rompe el mundo, básicamente. Yo todo esto no lo sabía, ¿eh? Me estás haciendo spoiler. Yo te estoy metiendo hype. ¿Qué ocurre? Que este malo, que tiene su chispa, la pierde. Es un Planeswalker también. Y la pierde. No es que pierda la chispa como tal, sino que pierde el poder de ser inmortal. La chispa en sus orígenes. Bueno, de todo esto sí que vamos a hablar en una de las historias. Sí. Vale. Pero aparte de atravesar los planos, te daba la inmortalidad y un poder enorme. Y eso, con el paso de los milenios y después de esta fractura, así como creo que se llama, pues pierden su poder. ¿Qué es lo que quiere Nicol Bolas? Pues quiere volver a conseguir el poder que una vez tuvo. Y aquí es cuando un poco intenta mover ya los ejes del destino y se le van a cruzar nuestros 5 personajes por en medio. Una, de momento, más que los demás. Exactamente. Vale. Bueno, ese sería el contexto. Contexto, ¿de acuerdo? Pues ahora, normalmente hablamos del autor primero, pero como hemos dicho, cada historia tiene un autor diferente, así que ahora sí que ya empiezan cada una de las historias, ¿no? ¿Estás preparado, Daniel? Venga, vamos. Te he metido hype después de esto. Pasamos al tercer personaje, que es... Jace Beleren. Jace Beleren. Venga. ¿Qué podemos decir? Bueno, a ver, antes de nada, mencionamos al autor de Jace. Es Kelly Digges, o Kelly Diggs, o no sé, algo así, ¿de acuerdo? No puedo comentar nada más de él. Ya comentaré algo más del siguiente autor, pero de este, nada más. Vale. Pues empezamos con la psicología de Jace. Vale. Venga. Jace, pues es un chico animado, pero al cual le hacen, o sea, presionado por su entorno, un poquito diríamos, ¿no? Digamos que es muy inteligente. Es muy, muy inteligente, pero también tiene trampa. Es un mago mental, puede sacar la información de todo el que esté a su lado. Básicamente. Es más, escucha muchas veces cosas que no quiere escuchar. Pero bueno. Lo tratan como bicho raro. Sí. Y por lo tanto él se siente un poco... no sé cuál... La psicología para mí sería la del típico... Bueno, el típico no. Digamos que es un personaje en el que
tiene ese poder que puede leer las mentes, pero Eso marginado. pero el hecho de leer las mentes le ha provocado que siempre lea lo que no quiere escuchar, ¿no? Siempre se siente marginado. Sus padres, cuando le lee la mente sin querer, es en plan, justamente he tenido que nacer así, ¿no? Pero sus padres quieren el bien para él, realmente. Sobre todo su madre. El padre es como, no sé tratar con mi hijo. No, sí, pero tampoco le desea mal, ni No. lo quiere realmente. Pero... Y ya está, sí, no evoluciona mucho. No, en el futuro va a evolucionar más. Sí. También en la historia de Jace tenemos más tiempo que en la de Chandra, no tanto como en la de la Liliana, evidentemente. Pero diríamos que se vuelve más heroico. Sí. Más consciente del bien, quizá. Tiene un entrenamiento también. Sí, por eso digo. Que Es se una... vuelve... Sinceramente tiene una fumada mental. Yo llegué a un punto en que no sabía lo que estaba... Quiero decir, cuando tratas con gente que lee mentes y magos mentales... Las ilusiones y las cosas se vuelven algo que dices, no sé qué estoy viendo o leyendo ahora. Pero mismo. así como Chandra y Liliana, que son los dos primeros personajes que hemos tratado, si los quieres escuchar, porque a lo mejor estás escuchando esta parte únicamente... digamos que él ya tiene los poderes un poco despertados. Sí, él los controla casi a la perfección. Cuando decide no escuchar a veces lo consigue y... luego se le potenciarán. Luego se le potenciarán, evidentemente, mucho más. Y poca cosa más. Sí, no podemos decir mucho más. Es que lo que tenemos, las historias también son entre unas 15-20 páginas, tampoco no son muy largas. Vale, pues empezamos. Venga. Jace Beleren nace en un plano llamado Bryn. Con V. Es un plano que yo nunca había escuchado aparte. No es de los conocidos en el set de cartas. Al menos yo. Vale. Hace mucho tiempo que no juego tampoco. Este plano está en guerra constante. Hay dos facciones que están como en guerra. Sí. Y luchan por unas cosas que le llaman anillos mágicos. Hay unas estructuras inmensas, muy muy grandes, del tamaño de quizá un edificio en Nueva York. No, yo diría incluso más. Ahí de altos. Incluso, yo te diría que incluso más. Más aún. Vale, son extremadamente grandes. Grandes. Y tienen el aspecto de un anillo, ¿verdad? Exactamente. O sea, son circulares, huecos por dentro. Y estos anillos huecos se encargan de redirigir toda la magia de ese plano. Pasa por el centro de estos anillos. Sí, y los dirigen a un centro, ¿no? Que es ahí donde se distribuye la magia o el éter. No sé si aquí le dicen éter o no. Pero esa magia es lo que da el sustento de vida a todos los habitantes de ahí. ¿Qué ocurre? Que hay una facción que los controla y otra que no. Que los quiere. Exactamente. Y lo que se nos da a entender posteriormente, pero lo podemos decir ahora, es que estas facciones cada X tiempo van cambiando. Se cambian, sí. En plan, hay una que domina, luego hay otra. Aquí vendríamos a tener un símil con la historia de Chandra, en la cual tenemos a los cónsules que lo dominan, pero que siempre eran los cónsules, aquí no. Aquí dos facciones que van controlando según el momento de guerra. La magia es realmente el sustento de vida, es lo que facilita la vida. Por lo tanto, la quieren. Pues digamos que Jace aquí se nos presenta, así como Liliana no sabíamos la edad, aquí se nos presenta con 13 años de edad. Vive en uno de estos anillos, así como se nos describía a mí, al menos cuando decía, sí, vive en el anillo, en la parte superior y tal, y yo, en el anillo mágico tal. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Es difícil imaginárselo, la verdad. Cuando ves las imágenes que tienen en la web... Eso es el problema. Las imágenes ayudan muchísimo en la web. No obstante, a la hora de escribirlo no es que hagan muy buen trabajo. No. Y básicamente se nos presenta la historia de Jace, que acaba de aprobar un examen. ¿Haciendo trampa? Haciendo trampa. Pero ha escuchado los pensamientos de los arquitectos de los anillos, básicamente. Básicamente, les enseñan a ser arquitectos de anillos mágicos. Sí, es el único trabajo que hay ahí. Tal cual, pero él está súper contento de ser eso, porque hacen falta como cálculos súper potentes y vamos, son los físicos de hoy en día. Básicamente. Ingeniero de anillo mágico. Bueno. Sí. Nada, acaba aprobando, pero como que los examinadores le dicen, tío, has copiado. Esto no lo tendrías que saber. Exactamente, un chaval de 13 años no tiene por qué saber una cosa que ni nuestros ingenieros más potentes. Es como si pones a un chaval de hoy en día a hacer integrales.
básicamente. Dices, un chaval de 13 años no la sabe hacer. Yo tampoco. Pues nada, después de eso recibe un poco de bullying de 3 compañeros suyos, ¿no? Que por poco se lo cargan. Sí, le llaman bicho raro. Y lo y casi lo empujan al vacío, ¿no? Sí, Son 2 chicos y ha una... salido al exterior como Son del 2 chicos y anillo. una chica, ¿no? Sí. Ha salido al exterior del anillo y como que uno de ellos se estaba como pasando un poquito de la raya, pues Jace decide leerle un poco la mente pues para tocarle las narices. Y le dice, ay, que papaíto, no podías enfrentarte a él, ¿eh? Y no sé qué, no sé cuántos. O sea, que es un niño pues que en su casa tendría al padre maltratador o lo que fuera. Y pues le dice, cállate, cállate, cállate. Pues y lo empujan. Le pegan un empujón. Como que Jace le gusta ir siempre a la parte superior del anillo mágico para ver los demás anillos y cómo trabajan. Y ver tal. la magia pasar entre los anillos y tal. Y claro, ahí arriba los bullers se acercan. Ese, pues, en un ataque de ira lo empuja. Queda suspendido casi, agarrado por las 2 manos de la superficie en la que se agarra, en el borde del abismo. Y ahí despierta uno de sus poderes que hasta ahora nunca había hecho, y es que se llega a meter en la mente de uno de los bullers para ayudarse a sí mismo. Para ayudarse a sí mismo a subir. Como que él se mete en la conciencia. Él proyecta su conciencia. Controla a otro. Sí, proyecta su conciencia en el otro y el otro, pues, se saca él mismo del apuro. Pero cuando cuando se deshace de él, cuando vuelve a quitar su conciencia, el chico se desmaya y no vuelve a despertar. Básicamente queda en coma. Y ahí es cuando dicen aún más que es un bicho raro. Sí. ¿No? Y tenemos básicamente casi a toda la sociedad en contra de este chico, es la sociedad Anil. Pero tiene suerte, recibe la visita de un ser mágico raro, ¿no? Sí. Antes de eso, ¿Ah? yo te diría que hay una cosa que apunté que trata sobre la psicología de Jace, que dice, lee las mentes, pero no sabe interpretar gestos si no las lee. En plan, se ha acostumbrado tanto a leer la mente de los demás, claro, que cara a cara no que es el capaz cara a cara de... no sabe hacer nada. En plan, Cierto. no sabe interpretar las reacciones. Después del accidente de dejar en coma al chico, él decide no volver a leer mentes, por si acaso. No vaya a ser que dejen coma a otra persona. Y tiene miedo de decirlo a sus padres. Sí, y tiene problemas para comunicarse con sus padres porque no es capaz de interpretarles sin leer la mente. Exactamente. Su madre luego le dice que es un telépata, como que le dice, hijo mío, un poco como Chandra, ¿no? De, hija mía, eres una piromante, y le dice... Iba a decir pirómano. También. También. Y aquí es un telépata. Sí. La madre le dice, bueno, lo acepta, ¿no? Eres un telépata, tienes... Y aparece el ser luminoso que dice Dani. Sí. Es una esfinge. Una esfinge. Es un león con cabeza de hombre, alas de... Sí. De paloma. Águila, pero enorme. De paloma. Que se llama Alamarret. Como para acordarse el nombre de la esfinge. Y básicamente es un árbitro de guerra. Que también es telépata. Sí. Bueno, sí, supongo que las esfinges en sí es un poco... No lo dicen. No, es verdad. Pero yo siempre pienso, las esfinges siempre hacen el tipo de preguntas. Siempre las esfinges cuando aparecen en las historias es para hacer preguntas, ¿no? Y jugar un poco con la mente, pues... Y para resolver acertijos. Pues esta esfinge es bastante poderosa, es un árbitro de guerra, no es el que detiene la guerra, modula. Habla con un frente y luego... En teoría es el que sigue, es el que consigue que se reúnan las dos partes... Para hablarlo. Para hablar e intentar conseguir la paz. Sí. Cabrón. ya entenderéis por qué lo digo, ¿vale? Ay, las esfinges nunca son de fiar, ¿eh? No. Pero básicamente le dice a Jace que lo acompañe, que deje el anillo, lo entrenara. Que lo coge como aprendiz. Y sus padres como que aceptan de que Jace se vaya, porque es verdad que no tiene cabida. Después de haber dejado en coma a una persona, como que es mejor que se vaya, ¿no? No. Y básicamente, pues... esto pasan 2 años después. Te dicen time skip. Tiene 15 años ya Jace. La esfinge lo ha entrenado para que sea un ilusionista, para que pueda generar ilusiones que los otros
en plan, que puedan creer que son verdad, y en un telépata, ¿no? O sea, ya está bastante entrenado. Y la Esfinge le envía misiones, ¿no? Sí, misiones militares. Misiones militares con la intención de conseguir información tanto de un bando como de otro para luego poder usar en las negociaciones por si a alguien se le va mucho la pinza, en teoría. Básicamente. Luego descubrimos que la forma de entrenar que tienen ellos dos es que Jace intente leer a veces la mente de él, Sí. ¿no? Y la Esfinge como que lucha contra él en plan, yo te meto una barrera y a mí no me vas a leer la mente. Que no había manera. Pero justamente un día Jace se ha vuelto ya tan poderoso, Que la pilla desprevenida, sin que ella se dé cuenta. sí, es capaz de entrar en la mente de la Esfinge y ahí... Se da cuenta de una terrible verdad. Y es que la Esfinge... Que no es la primera vez que lo hace, No. básicamente. La Esfinge lo que hace Que es... muchas veces ya había conseguido entrar, superar la barrera, pero cuando lo hace, La Esfinge le borra los recuerdos de cómo que ha entrado. sí. Pero aparte él se entera... Bueno, sí. Y luego esto... No sé si es en el mismo momento, Sí, ¿no? sí, sí. Y se entera de que la Esfinge como que es un contrabandista de información. Utiliza a Jace para ir a un campamento militar. Las misiones estas que mencionábamos, ¿no? Para conseguir información, no son solo eso, sino que además toma el control de Jace para amenazar tanto a un bando como al otro. Para que les den dinero. Sí. Y además, como dice Alberto, al ser supuestamente un negociador de paz, si se acaba la guerra, se le acaba el negocio. chiringuito. Por lo tanto, lo que hace es promocionarla, Exacto. más que intentar conseguir la paz. Bueno, más que la mantiene. Sí. No, básicamente no es un negociador de paz, es todo lo contrario. Utiliza a Jace para que se mantenga la guerra, Hmm. vendiendo la información que consigue Jace de un bando y de otro, y luego le borra la mente a Jace. Y Jace Básicamente. está tranquilamente pensando que hace sus misiones de toda la vida de, Sí. ay, pues voy a hablar de esto con estos, a ver si Claro. hay paz, Y, pero... y como se suponía que cada vez que conseguía entrar era algo consciente, ¿no? Del entrenamiento, era en plan, venga, tú contra mí, ¿no? Sí. Y cada vez que lo conseguía, pues la Esfinge le borraba la memoria. Pero esta vez Jace, en plan, un poquito siendo pillo, un poquito travieso, ¿no? Entra en la mente sin ser un entrenamiento. Exactamente. Por lo tanto, consigue averiguar todo esto sin que la Esfinge se dé cuenta, pero claro, dice, como en alguno de los entrenamientos la Esfinge entre dentro de mi cabeza, va a ver que lo sé todo. ¿Y qué es lo que hace? A mí me parece muy guay la idea de, pues voy a escribirlo en papel Se lo apunta todo en un y papelito. me lo borro de la mente. Se lo borra de la mente y le deja el papelito escondido. Pero las primeras veces dice, lo he escondido en el cajón, En el cajón. del escritorio, y cada vez que leo la nota Se cabrea. se cabrea. Porque es en plan, tío, durante una semana estoy escondiendo la misma nota en el mismo cajón. Para luego volver a encontrarla y, Y se está borrar. borrando la memoria constantemente. Y dice, esto no puede ser bueno para mi mente. Y luego la esconde en otro sitio. Sí. Y llega un punto en que La vuelve a encontrar. la Mucho vuelve más adelante. más pero- adelante, Pero ya cuando ya es más consciente de todo, como que ahí ya descubre, dice, esto no puede seguir porque este señor se está lucrando de... sí, aquí algo pasa. Hmm. Lee la nota y ahí es cuando se enfrenta a su maestro. Sí, dice, ya tengo suficiente poder como para... El problema está que su maestro tiene miles de años, él tiene 15, su maestro le explota la cabeza a Jace, pero Jace se le ocurre una estrategia que es muy buena, que es, la única manera de yo ganar a mi maestro es que mi maestro entre dentro de mi mente y yo dentro de mi mente empezar a borrar todo. Así él tampoco puede controlar. Y es más, te dice, el maestro, la Esfinge, pierde la memoria de cómo respirar, cómo mantenerse en pie, y es cuando él gana. Pero claro, borrando parte de sus... Prácticamente todo. Sí. O sea, no se acuerda de nada. Y Ha en borrado ese todos momento de borrado, mientras están luchando mentalmente, él desaparece, se desvanece y es cuando se activa su chispa. Su chispa, su Planeswalker. Y se va a un plano bastante conocido en el juego de cartas, que es Ravnica. No se acuerda ni de su nombre, No. se lo ha borrado completamente, pero sabe que tiene un poder de leer mentes. Y a partir de ahí empieza a meterse dentro de ese mundo de Ravnica que posteriormente ya... Con el poder de leer mentes, pues consigue integrarse fácilmente. Sí. ¿No? Es decir, en plan, lee la mente de los demás para no decir nada Creo raro. que se llega al final de la historia, se acuerda al final de su nombre, pero, pero ya pero ni de su origen ni de nada más. No recuerdo nada más. Y nada, Y con esto termina la historia de Jace.
Sí, siendo un mago mental que pierde su memoria. Pero potente. Sí, sí, sí. Bueno, historia... sí. Después de las historias vamos a hacer un pequeño ranking. Vale. Venga. Vale. Pues yo me quedaría primero. A mí me gusta mucho el personaje de Liliana, como a ti. Pues tal cual. Para mí el primero es Liliana. Pero te tengo que decir que yo veo con mucho potencial el personaje de Jace como mago mental. Me chifla mucho el tema de la mente, cómo puedes jugar con la magia de... Para mí también es de las magias más poderosas. Si eres capaz de meterte en la mente de tu enemigo o de lo que quieras, pues... Sí, vale. O sea, tendrías Liliana, Jace... Liliana por el contexto de su historia, que es desconocido, Sí. y es alguien que intenta evitar la muerte todo el tiempo. Jace por el tema de su magia que de mola. magia mental. Hace 10 años a lo mejor, cuando empecé a leer esto, porque esto es del 2015, Sí. bueno, hace 8, te diría que Gideon era el primero, porque a mí me chiflaba lo El que machote. el machote y la magia esta. No, pero me chiflaba la magia indestructible que tiene, Yeah. de que le puede caer a una montaña y se la suda. Pero es verdad que el trasfondo no es tan grande como el de estos dos. Pero es por lo que te digo. Primero un ranking de personajes y después de las historias, al menos de las de Orígenes. Vale, pues yo te diría Liliana, Jace, ¿Sí? Chandra, Nisa y Gideon. Sí, vale. Yo te diría Liliana, Chandra, Jace, Gideon y Nisa. Es que me sabe muy mal, pero no sé, Nisa no me ha dicho mucho, al menos de momento. Ya veremos en el futuro. Bueno, Pero bueno, sí, Liliana me ha molado mucho y Chandra, a pesar de que no estoy de acuerdo con su forma de ser de darle hostias a todo, me gusta. Y luego Jace mola mucho. recuerda que tienen 15 años. Ya, La también. mayoría, Esperemos, menos Liliana. A ver si cuando maduran un poco, pues cambian un poquito las tonterías de adolescente. Exacto. Bueno, y en cuanto a historias, En cuanto a historias, te diría, me gusta la de, en primer lugar, otra vez la de Liliana. estoy de acuerdo. La segunda, te diría la de Nisa, por el tema de Zendikar, que ya se conecta con toda la historia y el engaño que tiene, ¿no? Pero bueno, te diría Jace y Nisa. Te diría Liliana, Están empatadas. Jace. Jace también me gusta mucho el argumento final este del engaño que tiene el propio borrarse Jace. la De mente borrarse la y mente. todo. A mí eso me flipa. Por lo tanto, sería Liliana, Jace, Nisa. El tema de Chandra, a mí en lo que es la historia en sí, La historia de origen no es muy interesante. no es muy allá. Yo sé que ahora están en las nuevas expansiones con el tema de la revolución de las máquinas. Sí, he visto cartas de eso en las tiendas. Que viene del mundo de Kaladesh. Oh, Creo que sí. El mundo tecnológico. Claro. Entiendo que. No lo hombre, sé. en los sobres de cartas sale Chandra. Pues deduzco que viene de Kaladesh. Pues igual. Creo que donde lo dejé en la historia, ella volvía a su plano y. No sé. Y. Pues eso, ¿qué he dicho? Liliana, Jace y Nisa. Chandra, y el último es verdad que Gideon. Sigue quedándote pobrecillo. el último Gideon. Sí, es que Gideon, la historia. No, bueno, a mí te tengo que decir que la historia de Gideon me llama más que la de Chandra. O sea, Bueno. mi ranking es Liliana en primer lugar, Jace en segundo. La verdad es que la historia de Jace es bastante chula también. Después vendría Gideon, después Nisa y después Chandra. La verdad es que la de Chandra es la más flojita. A pesar de que el Yo personaje mola. te diría que la de Gideon sería muy típica. Sí, pero bueno, al final si quieres encontrar una historia de espartano, pues es lo que tienes. No sé, o sea, tampoco tiene más los espartanos, Ya. Pero como historia de espartano, si te mola el rollo, está bien contada. Me esperaba más cosas. Sí, desde luego, pero a ver, tienes eso, es una introducción. Pero Te bueno. digo yo que después hemos comentado por encima cada plano tiene sus cosas. Luego, ¿qué planos te han gustado más? Así como se han descrito. A ver, como están descritos, creo que el de Gideon, el de la ciudad de Acrus y tal, es el que mejor está, ¿El plano de Teros? descrito. Sí. Después, no sé qué decirte, la verdad. A ver, Liliana no tiene plano per se. Y el plano este de máquinas y tal no me llama demasiado, el de Chandra. Supongo que te diría que el de Nisa. Así, verde y... El de Nisa vendría siendo el segundo plano, o sea, Zendikar, básicamente verde y tal, bonito, boscoso, pero si es todo así, a mí se me haría aburrido al final, ¿no? Pero me parece chulo. Y después el de Jace... A ver, me parece curioso el sistema este de los anillos, Sí. pero ya está. Tampoco Vale. es que me diga demasiado. ¿Tú?
Yo me quedaría, pues básicamente, con el de Chandler por el tema tecnológico. Para saber a ver a qué nivel de tecnología y tal se desarrolla. Me suena un poco un poco basado en Arcane. Arcane tiene... Sí. De League of Legends. Sí. Tiene el mundo ese... Más tecnológico. Y luego está el suburbio. Yo creo que está también, al final, todo bebe uno del otro. Sí, y al final ya está todo inventado. no sabes qué referencias coge de quién, pero me mola más por el estilo que asocio a esto. Bueno, tengo que decir, yo, Arcane salió hace 2 años o el año pasado, hace 2 años, ¿no? Sí, más o menos. No. Y yo esta historia ya me la conocía de hace 8, por lo tanto... Igual Arcane bebe más de Sí. Magic que no al revés, pero sí. Pero bueno. Bueno, pues algo más que comentar. No, digamos que esto es solo una precuela. Es el inicio, una pequeña, un pequeño, un aperitivo, ¿no? Una brizna. De lo que será después. Si os ha gustado, pues seguiremos, ¿verdad? Sí, con dale más like. historias de Magic, dale like. Y Seguidnos. seguidnos en redes para estar atentos a cuáles van a ser las próximas cosas. Esto sigue formando parte del especial de verano, ¿verdad? Tenemos una cosa más preparada para el especial de verano y luego volveremos a los libros. Básicamente. Y a ver qué tal. Esperamos que os haya gustado. Pues nada, una vez más aquí en este podcast con magia, hechicería, brujas, nigromancia, piromantes, hieromantes. Telépatas. De todo. Nada, nos vemos, chavales, chavalas. Hasta la próxima. Adiós.